Hola amigos, bienvenidos a la nueva sesión del FIRTOC, el Fomento Iberoamericano de Recursos Humanos, esta vez para tratar un tema muy interesante que es el del liderazgo político. Y nos acompaña un querido amigo que es Rafael García Sánchez, que es psicólogo de formación, formado en la Universidad de Granada, diploma de Management en Colorado Boulder University, formación en inteligencia emocional en diversas instituciones. Tiene más de 30 años en recursos humanos, entre los que se destaca su paso como director de recursos humanos y personal en Telepizza. Yo soy director de People and Talent, entre muchos otros. Y fundamentalmente ha sido fundador del FIR, de nuestro querido FIR, esta institución que les está llevando conocimiento y valor agregado a sus profesiones de recursos humanos, y ha sido su primer presidente. Así que para mí es un honor recibirlo a Rafael, que ha sabido enlazar su prolífica experiencia en el mundo del capital humano con el de la psicología política, tema que nos convoca. Entonces, bienvenido Rafael, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas Y gracias, la primera Fernando. pregunta que te quiero hacer es, ¿qué puntos de contacto existen entre el liderazgo en organizaciones y el liderazgo político? Y también, si nos podés contar, porque sería de mucha utilidad, cómo ha sido esta evolución, esta transición en tu carrera profesional. Estupendo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación y nada, y la verdad que muy contento de poder estar con vosotros hablando de algo que últimamente me está apasionando mucho más todavía que la psicología, ¿no? Y es la psicología aplicada a la política. Si me permite, Fernando, un poco, bueno, después de lo que has comentado, esa tan generosa presentación, eh, después de mi experiencia en recursos humanos, bueno, primero voy a empezar. Yo estudié psicología y ya empecé a incorporar mi primera P, ¿no? En lo que es mi camino profesional en el tiempo que llevo, ¿no? Mi primera P de la psicología, ¿no? Y nada, empecé a trabajar, como bien has dicho, en recursos humanos, hice la especialidad, empecé a trabajar en las empresas, pero a mí me faltaba algo, es decir, yo siempre he querido estudiar psicología, estudié psicología, pero como que me faltaba algo, no estaba disfrutando yo en el trabajo, ¿no? Entonces, aquí ya incorporé mi segunda P, ¿no? Que es la P de la persona, ¿no? Yo creo que ahí fue un punto de inflexión en el que, trabajando como director de recursos humanos, pues me di cuenta que no quería trabajar y no estaba trabajando con el director general, no estaba trabajando con el director financiero, no estaba trabajando con el operario o no estaba trabajando con la jefa de turno, sino que empecé a darme cuenta que trabajaba pues bueno, con Pedro, con Manuel, con María, y entonces fue cuando realmente empecé a disfrutar con la psicología. Tenía psicología, tenía la segunda P que la persona y empecé a disfrutar. Esa misma fórmula es la que he aplicado al dar el paso a la política. Siempre me había traído a la política, pero bueno, había hecho alguno escarceo que otro, pero no lo suficientemente profundo para decidir quedarme, ¿no? Y esta misma fórmula que os comento es la que he aplicado en política y me ha encantado. Es decir, no he trabajado ni con diputados, alcalde, ni con presidente, sino he trabajado con Maribel, he trabajado con Joan, he trabajado con Antonio, he trabajado con Juanma, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, yo creo que el principal valor que puede dar la psicología en la política, lo mismo que en las organizaciones, es trabajar con las personas, es tener quizá esa capacidad de poder quitar todo lo que engloba el puesto, ¿no? Y trabajar con la persona. Y si realmente nos centramos en la persona, podemos sacar el máximo provecho a nivel personal y a nivel incluso ya también, evidentemente, profesional, ¿no? Un poco ese es el planteamiento, ¿no? Y siempre desde el punto de vista de la psicología. Así que ya psicología, persona y política, ya tengo las tres, ¿eh? Entonces, Interesante bueno, porque justamente lo que solemos tratar de poner en vigor siempre de recursos humanos, ¿no? Poner a la persona en el centro, y básicamente esto es lo que ha guiado tu camino en esta transición. Muy interesante, Rafa. totalmente. Y al trabajar Y con personas, perdón, es cuando ya es realmente el contexto o el esquema de trabajo dentro de la política y también en las organizaciones es trabajar desde el punto de vista del liderazgo auténtico, ¿no? Que, que luego veremos un poquito más adelante. excelente.
excelente. Y dentro de la política, ¿qué modelos de liderazgo has venido aplicando hasta ahora? Vale. Bueno, yo he hecho un mix, he tenido un contexto, me he basado, ahora lo vemos si acaso, voy avanzando un poquillo si os parece, para que veáis alguna cosa más, aparte de mi cara. Por Eh, supuesto. mm, a mí me gustaría, este es el punto de partida, ¿no? Esta frase eh, se la dijo John Biden en el inicio de la campaña, de su campaña electoral, a su director de comunicación, ¿no? Le dijo, oye, si intenta cambiar mi swing, no nos vamos a llevar bien, ¿no? Desde ahí un poco está en línea con lo que decía Pilar Jericó, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Un libro que tiene en el que dice que no hay rasgo inamovible de temperamento ni de carácter, ¿no? Se cambia aprendiendo, llamando a las cosas por su nombre y trabajarla con la práctica, ¿no? Eso es decir, tenemos lo que tenemos, ahora vamos a sacar el máximo provecho de esa persona, pero no vamos implantar o imponer ciertas técnicas o ciertas conductas que distorsionan a lo que son realmente la persona, ¿no? La autenticidad de la persona, ¿no? Entonces, mm, eso como punto de partida, yo creo que es una buena frase, ¿no? Luego, si os parece, en la parte de psicología, dice, bueno, ¿qué tiene que ver la psicología, ¿no? Y la política? Yo en las presentaciones o en la conferencia que doy sobre el tema, me gusta poner esta transparencia porque es un poco, veis, todas las áreas de impacto que tiene la psicología dentro de la política, ¿no? Que obviamente es totalmente extrapolable a cualquier organización o empresa, ¿no? La toma de decisiones, trabaja en liderazgo, en emociones, en conflictos, en comunicación, en los comportamientos colectivos. Es decir, fijaros si hay posibilidades, hay un campo amplio dentro de la psicología, porque la psicología, lo mismo que la política, tiene una larga vida, estamos hablando de 2.500 años, ¿no? De hace 2.500 años cuando los, los, los griegos ya empezaron a decir, ¿y este hombre por qué está así? Este hombre que dice, que emocione, que siente, que decide, ¿no? O el concepto de animal político de Aristóteles, ¿no? O sea, imaginaros cómo a partir de ahí ya empieza a dar de la mano, aunque realmente la psicología política no empieza a materializarse como tal hasta finales del siglo XIX, a principios del XX y ya en los años 70, cuando empieza a tener un estatus mucho más científico, más formalizado, ¿no? Y luego ya, evidentemente, y eso sabes tú muchísimo, con la aparición de las neurociencias, es donde dio el pistoletazo de salida, ¿no? Empieza con la neurociencia y la psicología, lo que es la psicología política empieza un montón a avanzar en gran medida en Europa y en Estados Unidos también, ¿no? En América del Sur también, ¿no? Bueno, de aquí lo paso rápido porque, y esta quizás es una aportación importante de la neuropsicología, es del cerebro humano, ¿no? Eh, Básicamente, la psicología política lo que estudia es la toma de decisiones y el comportamiento, pero el comportamiento del votante y el comportamiento del político. O cuando digo político, me da igual política, entender para economía, ¿no? Por higiene a la hora de hablar, ¿no? Para rapidez, ¿no? Entonces, o sea, en este sentido, y aquí sí pongo un ejemplo para que veáis lo que es la importancia que puede tener la psicología, ¿no? Y aquí, pensar en un momento, un día de votación cualquiera. Día de votación cualquiera, pues María va a su colegio electoral, le toca votar, ya sabe a dónde tiene que ir, de hecho es donde va todos los años, todas las votaciones, va allí con su documentación, se pone en cola y cuando le toca, pues se mete en su zona reservada, oscura, corre la cortinilla y aquí María se siente que nadie la observa, nadie sabe lo que está haciendo María ahí dentro, ni qué voto coge, ni qué voto deja de coger, ni nada, no se sabe. Pero claro, María se está equivocando porque eh, lo está viendo todo el mundo. Es decir, ¿os acordáis habéis visto la película El show de Truman, ¿no? Pues igual, ¿no? Pues, es decir, María está dentro y realmente hay psicólogos, hay politólogos, hay periodistas, hay otros políticos que la están observando. No es tanto en lo que vota María, que es lo menos importante, pero sí el por qué vota María, ¿eh? ¿Por qué está votando a esa papeleta en concreto, ¿no?
Eh, y al fin y al cabo, eso es psicología política que hay que transformarla y se transforma en sí con toda esa información en lo que Dick Morris, que era un estratega de campaña de Bill Clinton, le llamaba la mayoría diaria, es decir, la mayoría que el político o la política necesita para gobernar día a día. O sea, independientemente de lo que haya votado María, ¿no? Es decir, cómo voy yo permanentemente demostrando esa mayoría diaria que yo necesito para gobernar. Y de ahí es la importancia del por qué ha votado María, ¿no? No a quién ha votado en sí, ¿no? Entonces, eso evidentemente está en el cerebro. Esa decisión de María está en su cerebro. Y aquí os pongo esta transparencia para que veáis la importancia que tiene el cerebro a la hora de tomar la decisión del voto. Me baso en Daniel Esquivel, que es un psicólogo político referente, referente que es de Uruguay. Y la verdad que, desde mi punto de vista, yo creo que es una persona eh, que ha aportado muchísimo y sigue aportando a la psicología política, ¿no? Eh, Estos 10 lo hago muy rápido. El cerebro tiene información del ambiente y ¿de dónde recoge esa información? Por tres vías. La recoge o bien de su propia experiencia, de las redes sociales y de los medios de comunicación. Ya está, de ahí coge esa información. Esta información que recibe la filtra y la modela. Evidentemente, eso es el filtro que tiene el cerebro, que precisamente el cerebro lo percibe de manera distinta como el político lo emite. Eh, el tamiz, ¿no?, del cerebro, ¿no? Los órganos de sentido, aquí veis la regla de Mehrabian, que, bueno, pues que evidentemente es el 7% es el mensaje, el 55 es visual y el 38 es auditivo, ¿no? Por ahí percibe el cerebro. Las tareas que obtiene y procesa la información política no es prioritaria para el cerebro. ¿Por qué no es prioritaria? Porque el cerebro, como ser vivo, está orientado para sobrevivir. Es la única función que tiene. Entonces, de ahí la importancia de esa información que por qué ha votado María para poder orientar, para poder convencer al cerebro de que la opción de la opción que tiene que elegir, ¿no? Es decir, porque el cerebro no se va a preocupar. El cerebro está orientado a sobrevivir y esa es su única motivación, ¿no? Eh, y aparte, transformarse en una prioridad. Tiene dos estrategias básicas para buscar esa información política: la focalización en un candidato, en un candidato, y a partir de ahí elabora un perfil de ese candidato y es el que yo quiero, o bien por corporación, pues lo compara entre diferentes candidatos. La decodifica y obtiene y le ajusta su mapa. Sabéis que el mapa no es el territorio, ¿no?, que es un concepto básico en PNL, ¿no? El cerebro produce juicio acerca de los políticos, produce una decisión primaria que no tiene por qué ser la decisión definitiva, y luego vuelve a pasar por los filtros que hemos comentado antes: la propia experiencia, las redes sociales y los medios de comunicación. Un poco, ese es el mecanismo del cerebro. En este punto sí me gustaría compartir con vosotros, y esto es elaboración propia, y esto sí que es una influencia directa de mi época en recursos humanos, ¿no?, en las organizaciones. En todas las organizaciones y en todos los equipos de trabajo, yo siempre he identificado tres tipos o tres modalidades de personas, o de trabajadores o de componentes del equipo. Y estos son porcentajes aproximados, un poco para que veáis la proporción. Un 25% de trabajadores de mi equipo de trabajo son incondicionales. Quiere decir que haga lo que haga, diga lo que diga, yo voy a contar con ellos. Son incondicionales para mí, ¿no? Es lo que se llama en política el suelo electoral. Es como cuando decía Donald Trump: yo voy por la Quinta Avenida con una metralleta y me seguirán votando. ¿Vale? Me seguirán votando su suelo electoral, es decir, sus incondicionales. Luego hay otro 25% que son sabotadores, que es todo lo contrario: es decir, haga lo que haga, diga lo que diga, no me van a votar en la vida. No me van a votar en la vida. Y luego hay un porcentaje, que gracias a Dios es el más amplio, que son los críticos, ¿no? Los críticos son los que no tienen decidido el voto, o no lo dicen, o tienen cierta afinidad con algún candidato, ¿no?
Y como veis ahí, los simbolitos de más y menos es para que veáis, bueno, el nivel de criticidad que hay en en cada uno de ellos. Es decir, los incondicionales no son para nada críticos, el nivel de criticidad va subiendo, va aumentando hasta llegar a los saboteadores, ¿no? Que son los más críticos posibles, ¿no? Luego también aquí incluyo el concepto de validación social, porque bueno, hay un porcentaje bastante amplio de votantes que votan precisamente por validación social, porque lo votan los demás o porque me han dicho que creo que es lo mejor, ¿no? Y esto lo saben muy bien los partidos populistas, ¿no? Y sobre todo la vía de comunicación de esta validación social es muy importante en las redes sociales, ¿no? En este sentido. Me comentabas por el concepto de liderazgo, Fernando. Aquí otra cosa de elaboración propia es la teoría de, digo la cebolla porque está hecho por capas, ¿no? Para mí, para el punto de vista, yo creo que una persona, lo primero que tiene que hacer un político, lo primero que tiene que hacer es liderarse a sí mismo. El liderazgo es trabajar el liderazgo personal. A partir de ahí ya podrá plantearse liderar un partido, liderar un gobierno, liderar lo que sea, ¿no? Pero evidentemente todo tiene que pasar por liderar, eh, por liderarse a uno mismo, ¿no? Basado en lo que es la autenticidad. Tiene que ser una persona auténtica para poder liderarse a sí mismo y ya poder liderar otra serie de estamentos, ¿no? Eh, Rafael, si me permitís, hago sí, una pequeña disrupción, porque me resulta tan interesante lo que estás compartiendo. Y sin duda, ahora entiendo mucho más estos puntos de contacto entre el mundo del capital humano y el mundo del liderazgo político. Porque has hablado de, justamente dentro de las capas de cebolla, del liderarse a sí mismo, y cuánto hemos hablado en algún momento acerca del autoliderazgo y cómo esos procesos cognitivos de autoconocimiento son los que permiten convertir a una persona capaz, primero en líder de sí mismo y luego líder de su equipo de trabajo, ¿no? Y cuántos líderes, miles, decenas de miles de líderes a lo largo de situaciones complicadas como la pandemia, han tenido que aprender a autoconocerse primero para autoliderarse y para luego ir a la etapa en la que podían volcar su conocimiento, su experiencia, su guía sobre sus equipos. Y también un par de filminas atrás estaba escuchando lo que comentabas acerca de los tres mundos dentro de la población de votantes y también evocaba algunas conversaciones que hemos tenido contigo años atrás acerca de gestionar el employee branding, cuando hablábamos de los detractores, los pasivos justamente críticos y los embajadores dentro de la marca empleadora, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas en común que has sabido identificar y resignificar para el mundo de la política? mm, evidentemente es que las personas somos personas en todos los ámbitos, ¿no? Exacto. No podemos delegar, bueno, ahora voy a trabajar con él. Por eso decía al principio, no, ahora voy a trabajar con el puesto y dejo aparte la persona. No, no, la persona es inherente al puesto siempre, ¿no? La que no puedo trabajar con uno y no trabajar con otro. Además, porque el puesto lo dejo y la persona sigue estando las 24 horas del día en los diferentes ambientes, ¿no? Por eso el primer paso es el concepto de trabajarse a sí mismo con la capa más interior de la cebolla, ¿no? Si ya me lidero, si yo soy capaz de liderar mi vida, pues puedo liderar ya lo que se me ponga por delante, pero primero tengo que liderar mi vida. Y aquí, desde el punto de vista de la cebolla, pues me baso en el modelo de Simon Sinek. Mm, No es un modelo muy, se puede decir muchas cosas buenas de este modelo, pero si alguien quiere decir algo, puede decir, "Pero a ver, no es un modelo académico, no, no lo es, ¿no? Pero funciona. Si funciona, pues ya está, con eso es más que suficiente, ¿no? Entonces, Simón Sinek, este es el círculo dorado que le llama él. Yo de verdad os animo a leerlo porque es un modelo de liderazgo que funciona muy bien la gestión de cambios, ¿no? Como veis ahí, es el círculo dorado porque hay cinco elementos que son claves a la hora de gestionar un cambio, y un cambio, en este caso, político, ¿no?
una causa justa, y ya veréis cómo tiene semejanza con la organización. Una causa justa viene a ser al cabo una visión de una organización. Equipo de confianza hay en todos lados, evidentemente, formar un buen equipo y saber trabajar en equipo y dejar trabajar en equipo. Tener enfrente no un enemigo, sino un digno rival. Es decir, la oposición hace cosas buenas y muchas cosas buenas, por lo tanto, nuestro objetivo no tiene que ser destruirlo, sino simplemente hacerlas mejores. La flexibilidad existencial hace referencia a que también hay que tener un puntito importante, disruptivo, dentro de la gestión de personas o la gestión del cambio, y luego valentía por liderar. Valentía por liderar de llevar la iniciativa y de marcar un poco cuál es la impronta y cuáles son realmente tus valores y exponerlos sin miedo a que dirán o a equivocarte o a que incluso te pueda perjudicar, ¿no? Imaginaros lo que son estos 5 conceptos funcionando al mismo tiempo, ¿no? Es decir, teniendo una visión, un equipo que está totalmente alineado con esa visión, que sabes que lo que tiene enfrente no es tu enemigo que tiene que destruir y no distrae tu objetivo, sino lo que tienes es que realmente trabajar con ellos. Tienes que hacer algo distinto a los demás y, por supuesto, tienes que llevar la iniciativa, ¿no? Un poco ese es el concepto o el marco teórico, por llamarlo de alguna manera, aunque no es un concepto, un modelo muy teórico, como yo decía antes, en el cual yo me he basado para liderar. Si a eso le sumamos la cebolla y le sumamos también el, el esquema que he puesto antes de incondicionales, saboteadores y críticos, pues ya podemos entrar de lleno al liderazgo auténtico, que realmente es lo que pone la salsilla, ¿no? a todo esto, ¿no? Que comentaba al principio. Si queréis Excelente. continuar. ¿Eh? Sí, y una reflexión más, porque vos mencionaste en varios de tus pasajes de la exposición algo acerca de la contribución de la neurociencia. Y claramente sabemos que la neurociencia ha aportado muchísimo en ámbitos de la salud, de la educación, del marketing. También lo está haciendo hoy en el mundo del capital humano. Y cómo ese capítulo que vos mencionabas, tan importante al que nosotros llamamos la construcción del significado, ¿no? Ese mensaje, esa información que viene de afuera, del ambiente, del contexto, que la propia persona la decodifica de una forma absolutamente personal e individual, Ujú. y cómo eso lo lleva a un proceso emocional también, porque hay emociones en la toma de decisiones, y finalmente en la toma de decisiones final, que es en definitiva la emisión del voto, ¿verdad? Así es. Entonces, muy interesante porque claramente esos son los procesos que están pasando por la cabeza de un elector, cualquiera sea de ellos. Eh, y todo esto deriva ahora en tu propio modelo, ¿verdad? Estás compartiendo en este momento el Sí, modelo que exacto. has desarrollado. Este es un poco, la última transparencia que pondré será el modelo que yo estoy Bien, utilizando para trabajar en política. muy bien. ¿Mm? Pero bueno, parto del concepto de liderazgo auténtico, es decir, lo que es aquí veis, la autenticidad del liderazgo se hace evidente en 4 dimensiones, porque 5 son 4 dimensiones. ¿Qué es la clave? La clave es, y podéis ver al mismo tiempo la relación que tiene con el modelo de Simon Sinek, ¿no? Persigue un propósito con pasión, tiene unos valores firmes, lidera tanto con el corazón como con la cabeza y demuestra autodisciplina. Si todo esto lo metemos en una batidora, pues sale evidentemente lo que liderar ese punto más interior de la cebolla, ¿no? El liderazgo auténtico. Aplicado a la política, y aquí tenéis, pues esto es un poco también elaboración propia, aunque también he utilizado el libro de Imelda Rodríguez, que también es una persona que trabaja en liderazgo auténtico. Pero estos han sido características o puntos que he tenido la oportunidad de comprobar en líderes auténticos en política con los que he trabajado. Lo primero, los líderes auténticos en política tienen una sensibilidad especial por lo público. Movilizan desde las emociones positivas, como tú comentabas antes, Fernando,
para transformar la sociedad, no de incendiarla. Ese puntito de liderazgo auténtico basado en valores aparece al final de cada frase, ¿no? Son transparentes, pero son transparentes porque lo que quieren, lo que buscan es que los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones. Fomentan el pensamiento crítico. En política es complicado, pero por eso solamente hay muchos líderes, pero no hay tantos líderes auténticos en política, ¿no? Es un liderazgo de matices, no de blanco y negro, no de bueno y malo, sino de matices, ¿no? El liderazgo visionario dando experiencia al aprendizaje o sea, dando paso a la experiencia y al aprendizaje, a la mejora continua, ¿no? No está sujeto a moda, sino a la actualidad. Utiliza un lenguaje a la hora de dirigirse al ciudadano, un lenguaje simple, empático y enérgico. El líder auténtico tiene un relato de vida sólida y, sobre todo, lo más para mí muy importante, que genera una empatía activa. La empatía activa es si la empatía ya de por sí es clave, pues la empatía activa es increíble y es el hecho de que hay una participación efectiva del político en la realidad y la necesidad de los ciudadanos, ¿no? Como decía Javier Michavila decía que sí, que la hoja de ruta, los planes estratégicos están muy bien, pero si el político se olvida de los problemas cotidianos de los ciudadanos, no sirve para nada, ¿no? Pues Javier Michavila era un ministro español, ¿no? que hemos tenido, ¿no? Y la verdad que tiene un libro muy bueno y viene a decir eso, ¿no? Y yo creo que lo clava, ¿no? Precisamente. Qué interesante. Me hace evocar justamente lo que un neurocientífico que se llama Kamcha Ranchamran hace referencia en cuanto al liderazgo transformacional, y el atributo es específicamente el perfil prosocial del líder. ¿Qué quiere decir? Que quiere trabajar justamente con dejar un legado que va más allá de la persona, y es justamente lo que vos estás mencionando en tus primeros puntos, ¿verdad? De Mm. transformar la sociedad, no de incendiarla, de que haya justamente una huella positiva, que genere involucramiento, que genere aprendizaje y que genere también la posibilidad de que la participación del ciudadano, ¿por qué no motive a que haya futuros líderes de esta manera, líderes auténticos, ¿no? En el futuro, porque en definitiva sería lo más positivo, lo más interesante y lo más gratificante para un político, el dejar un legado donde haya una escuela que lo siga y que siga justamente ese camino que sembró. Es cierto, así es. Así es. Y si pensamos en estos puntos, ¿no? que hay aquí, en liderazgo auténtico, en política, pensamos que esto, bueno, a los incondicionales evidentemente les encanta, a los salvatadores probablemente lo critiquen una y otra vez, pero los críticos, es decir, las personas que todavía no tienen decidido el voto, oye, mm, no estamos, me resulta atractivo, ¿no? Por lo menos me resulta significativo para poderlo plantear, ¿no? Si me interesa o no, ¿no? Evidentemente, ¿no? Así es, cierto. Pues con todo lo que os he comentado, me gustaría, bueno, ahora ya para terminar, compartir el modelo que yo estoy utilizando desde hace 4 años en política. Y es un modelo que no tiene nombre, porque no lo he puesto, y, y tiene varios conceptos. Por un lado, cuando hablaba de la psicología del votante, o sea, la psicología del votante y la psicología del político. Pues esa psicología del político yo la pongo en 3 niveles. Un nivel es que el político, primero, que te conozcan, un posicionamiento, hay que diferenciarse de otros políticos, pero vamos a empezar ahí, que te conozcan. Cuando ya te conocen, el siguiente paso es que te quieran, ¿no? Ya tienes que empezar a trabajar los atributos de marca, ¿no? Que te quieran. Y ya el tercer paso, evidentemente, es que te elijan. O sea, que te conozcan, que te quieran y que te elijan. Ese sería por un lado. Y luego, por otro lado, lo uno, pues con el respeto que le tenemos que tener y el agradecimiento que le tenemos que tener a la filosofía, utilizo la teoría de la persuasión de Aristóteles, en los conceptos de etos, patos y luego, que al fin y al cabo, pues bueno, estamos hablando en el etos de la credibilidad,
hablamos de credibilidad, en el Bato hablamos de la empatía y en el logo de la lógica. Es decir, bueno, ¿cómo relaciono yo esta transparencia con la de antes? De esta manera, es decir, trabajando los conceptos de credibilidad, empatía y lógica en los tres estadios en los que se va a producir un proceso electoral o una campaña electoral. Primero conocer al candidato, o sea, conocer a la persona, que te conozcan, después que te quieran como candidato y de luego que te voten como gobernante, como elegido, ¿no? Y evidentemente, bueno, ahí tenéis un ejemplo de cada uno de estos cuadros, pero a la hora de empezar una campaña electoral, pues evidentemente con toda la información, con la parte teórica que hemos hablado, pero con toda la información que se tiene de estadística, de encuestas, de sondeo, de equipos de trabajo, pues se van rellenando este cuadrante y de ahí se identifican acciones muy concretas para, bueno, pues para actuar, ¿no? Para intervenir durante toda la campaña electoral. Podemos ver que, por ejemplo, cómo favorezco yo eh, mi credibilidad como persona, pues siendo accesible, siendo humano. Cómo esa credibilidad, cómo la fomento yo a la hora de que me elijan, pues trabajando con mapas, no con territorio, es decir, no trabajando con los mapas de las personas, no con evidentemente con los territorios que creemos, ¿no? Es decir, aterrizando en la realidad, ¿no? Y este es un poco el modelo, ya os digo, que lleva su tiempo elaborarlo, pero que realmente, pues bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Que funciona, ¿no? Eh, yo aquí en este punto sí me gusta decir, aparte de logo, de lógica, una frase que a mí me parece fantástica, que decía Alfredo Pérez Rubalcaba, que ya falleció, también fue ministro del Partido Socialista, es fantástico ese hombre, era fantástico. Decía una cosa que a mí me encantaba, decía, cuanta más oraciones subordinadas necesitas para explicar tu idea, peor. Lo que hay que adaptarla al mensaje para dar soluciones extremadamente sencillas a problemas totalmente complejos. Ese es este último, este último cuadrante que al fin y al cabo es el objetivo que en cualquier campaña electoral pues pretendemos llegar, ¿no? Un poco eso. Y luego ya, por terminar, sí me gustaría, pues con esta otra frase de otro filósofo español, Ortega y Gasset, que si bien cuando la escribió yo creo que no pensaba en la política, pero al fin y al cabo dio con la clave. Y dice, la belleza atrae, la inteligencia encanta y la bondad retiene, que son los tres elementos clave de la política. La belleza atrae, es la buena imagen, la inteligencia encanta, es la autoridad, que no el poder, sino la autoridad, y la bondad retiene, que al fin y al cabo es la empatía, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que quería comentar con vosotros, a ver qué os parece. Excelente, Rafael. Muchísimas gracias por compartir todo este recorrido. Yo lo que quiero destacar con los colegas y la audiencia de recursos humanos que nos está siguiendo es que Rafael está haciendo un camino, no sé si decir de pionero, pero sí adentrándose dentro de ciertos pasajes de la psicología política que nadie los está llevando a cabo, con su investigación, con relevamiento empírico y con esta construcción de un modelo en marcha, como nos está compartiendo en este momento, con lo cual tiene un significado realmente valioso para todos nosotros y te agradecemos porque estamos siendo testigos de este camino tan concreto, tan virtuoso, que nos puede llevar a un estadio de democracia en nuestros pueblos mucho más evolucionada, que es lo que estamos necesitando, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, así que nuevamente gracias a Rafael, gracias a todos los colegas de todas las naciones de Iberoamérica que nos han seguido y los invito a ver el próximo Field Talk, a acompañarnos, que será en muy breve tiempo y con una temática absolutamente interesante y constructiva para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias.